Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Este es mi primer video completo. Normalmente en el canal subo shorts con consejos, pequeños consejos, recomendaciones sobre cómo arreglar alguna que otra cosa domiciliaria. Aunque no soy especialista en reparación de electrodomésticos, bueno, como cualquier persona normal, mm, me gusta aprender y me gusta ser autosuficiente. Sin embargo, decidí hacer este video común, em, dado que hace más o menos un año me embarqué en el proceso de construir mi propia casa. Y si bien soy de esas personas que investigan mucho antes de iniciar algo nuevo, me encontré con algunas cuestiones bueno, que fui aprendiendo sobre la marcha y me gustaría compartirlas con vos también para que las sepas. Eh, Estoy hablando de cosas que normalmente no se hablan dentro de lo que es este interesantísimo proceso que es la construcción de la casa propia. Está claro que, desde luego, si dispones de mucho dinero, vas a tener la posibilidad de resolver y elevar muchas cuestiones y de esa forma no tener que preocuparte por ellas, pero para la gran mayoría de los individuos, eh, con un trabajo propio y demás, se hace muy difícil el delegar todo y uno termina viéndose involucrado en muchos procesos de la obra que ni siquiera imaginaba, ¿no? Así que en este punteo que voy a compartir con ustedes voy a tratar algunos de esos temas. Primero que nada, un disclaimer, sí, un aviso, por las dudas, por si no quedó claro, no soy arquitecto, no soy ingeniero, ni trabajo en el rubro de la construcción, solo soy una persona que está pasando, terminando de pasar por el proceso de construir su propia casa y que quiere compartir con la comunidad todo lo que ha aprendido. Primer punto, comenzá soñador para terminar realista. Esto no es tan novedad, esto te lo dicen la mayoría de los arquitectos y es como una especie de máxima o directriz que tienen, ¿no? De hecho, hay muchos canales muy interesantes acá en YouTube. Está Marcelo Sella, Arquitecto Manes, no sé, hay un montón. Otro más que no me acuerdo el nombre, que es muy conocido. Hay un montón que este tema lo han tocado muchas veces. Eh, y trata acerca de lo siguiente. Cuando empezás a esbozar la primera idea de plano, si sos un poco ágil con el lápiz y papel o alguna herramienta de CAD para poder hacer diseños de casas, eh, es muy normal que uno se limite por dos factores, por dos factores específicamente. Uno es el de metros cuadrados y el otro es el de superficie disponible. El primero, de metros cuadrados, está asociado al costo, ¿sí? Al costo por metro cuadrado, y el segundo es una cuestión física en la que estamos limitados por el terreno del cual disponemos. ¿Sí? Normalmente uno no se embarca a hacer un plano de casa, normalmente, no digo que sea siempre así, pero normalmente no se embarca a hacer un plano de casa hasta que no dispone de un terreno, de un emplazamiento en el cual este, desarrollar esa vivienda, ¿no? Eh, a pesar de haber escuchado este consejo muchas veces, el de comenzar sin ningún tipo de limitación, em, me costó muchísimo, muchísimo terminar de entenderlo y asimilarlo. Em, Siempre que me sentaba, a mí me gusta mucho hacer diseños de casas como por hobby, hasta que bueno, llegó este momento de hacerlo realidad. Y siempre tenía esa limitante en mi cabeza presente de no tengo que hacer algo muy grande porque voy a gastar mucha plata y que va a ser una casa muy ostentosa y cómo la voy a limpiar, cómo la voy a mantener, cuánto voy a pagar de impuestos y no voy a conseguir, y el tema de superficie, no voy a conseguir un terreno tan grande. Y me pasó algo muy curioso hace unos días, que incluso ese fue el disparador para hacer este video, que es que mi esposa me preguntó, em, ¿estás contento con cómo está quedando la casa? Y le dije, sí, estoy contento, pero si hoy la tuviera que volver a hacer desde cero, la haría de una forma totalmente distinta. A lo cual ella se me quedó mirando y le dije, sí, mira.
Y agarré la computadora y empecé a mostrarle en AutoCAD eh, algunas líneas básicas, trazando algunas líneas muy azarosas, de espacios muy grandes, totalmente desproporcionados, desproporcionadamente grandes, de qué era lo que me imaginaba, ¿sí? Que básicamente era un pasillo central, una especie de hall central, con toda el área pública de un lado de la casa y el área privada del otro lado de la casa, con 3 o 4 dormitorios, 2 baños, em, más un baño de servicio. Y me dice, pero pues, ¿cuántos metros tiene eso? Me fijo la superficie, 270 metros cuadrados. Ah, no, pero es enorme. Y le digo, no, pero fíjate lo siguiente. Si yo agarro esto y lo achico por acá, y esto y lo achico por allá, y además fíjate que los dormitorios secundarios tienen 4 por 5, lo cual es enorme, entonces empezamos a achicar por acá, por allá. Terminé con una casa de 160 metros cuadrados, que es un valor, sigue siendo un valor grande, pero para 3 dormitorios más oficina, más una cocina, comedor living bastante holgados, amplios, no es algo muy descabellado. Y automáticamente en ese mismo plano también se terminó resolviendo el tema de la salida al parque con una galería hermosa que conectaba perfectamente. Así que bueno, considero muy importante que hagan el esfuerzo por entender esto. Arranquen grande, no tengan miedo, sueñen, no dejen que la plata o la capacidad de espacio real los condicione, porque es así cuando uno empieza mal, digamos. Empiecen bien, empiecen sin bloquear su cabeza por ningún aspecto. Segundo, busca gente de verdadera confianza. Este punto es importantísimo, gente. Tengan en cuenta que van a estar relacionándose con esta gente, hablo de la empresa constructora o el equipo de albañiles, durante más o menos un año y va a haber mucha, mucha plata en juego, ¿sí? Lo cual no es novedad, pero bueno, recordémoslo, tengámoslo presente. Lo mejor de mi humilde punto de vista es contactar un equipo de profesionales que venga recomendado por algún amigo o algún conocido que también sea de confianza, que haya estado en obra recientemente con esta gente. ¿Por qué les digo esto? Porque van a necesitar gente resolutiva, pero que al mismo tiempo sepa cuándo parar la pelota, como se dice acá en Argentina, y que sepan preguntarte ante cualquier duda que ellos tengan, que no, digamos, que no traten de resolver solos cosas que no deberían resolver ellos, que sepan discernir qué cosas pueden resolver ellos y qué cosas no. Esta gente tiene que ser gente que no sea quedada, o sea, gente que no sea vaga, por decirlo de alguna forma, y que, por ejemplo, si falta algún material, te sepa avisar antes de tiempo, es decir, antes de quedar bloqueados ellos para poder avanzar, ¿no? Gente que no vea a la obra como un trabajo de horario fijo, sino que la vea como un trabajo por objetivo. El objetivo va a ser completar esta etapa de obra que yo les encomiendo, ¿sí? O completar toda la obra, que es el objetivo final. A esta persona, me refiero al jefe de ese tipo que contrates, mm, sería bueno poder pagarle sin tener ninguna duda, sin tener ningún prurito, sin desconfiar pensando que te va a estafar. eh, y tiene que ser gente que no esté todo el tiempo tratando de sacarte unos billetes extra, ¿no? Es decir, me refiero a, si yo tengo que hacerle un pago por adelantado, bueno, poder hacérselo con la tranquilidad de que no me va a estafar. Si yo le tengo que dar algún dinero para que vayan a buscar materiales, bueno, hacerlo sabiendo que no me va con total confianza y sabiendo que no me va a estafar con ese dinero, ¿no? Y consejo final sobre este punto, mi opinión personal, que nadie me pide, pero igual te la doy, es que si no encontrás ningún profesional que cumpla con todos estos requisitos y que realmente te inspire esta confianza que vos necesitas, no avances con la obra. Espera un poco, espera, dale tiempo a la obra hasta encontrar gente que realmente te haga sentir seguro y te haga sentir bien y te hayan dado buenas referencias y te hayan mostrado fotos de trabajos que hicieron y hayas tenido recomendaciones o hayas podido hablar con clientes anteriores y realmente sepas que son gente de confiar. Tercero, el camino de rey a mendigo. Y
este punto lo titulé así porque realmente lo que un trabajador promedio recorre durante el proceso de construir su vivienda es un camino de rey hacia un destino de mendigo, sin importar eh, el origen de los fondos, si bien son ahorros o es un crédito hipotecario para construcción. Eh, Se va a dar la misma situación, que es que cuando empezamos a construir, eh, vamos a terminar habituándonos a hacer grandes desembolsos de dinero, incluso sin titubear, eh, y esto normalmente nos va a pasar durante el comienzo de la obra. Lo vamos a hacer sin dudar. Bueno, ¿qué materiales necesitas? Tal material. Bueno, perfecto, voy y lo compro. Incluso es común que terminemos yendo 1 o 2 veces por semana a comprar materiales y gastamos, no sé, entre 1.000, 2.000 dólares sin ningún problema. No solo por disponer del dinero, sino porque además podemos ver el gran volumen de materiales que ese dinero representa, ¿sí? No es lo mismo comprar una grifería, que por ahí sale, no sé, 400 dólares, y es una cajita chiquita, a comprar 400 dólares de ladrillo, que es una cantidad enorme, por ahí son 2 o 3 pallets que te los trae un camión, y decís, wow, ¿cuántos ladrillos compré con estos 400 dólares? Sin embargo, cuando terminamos con la obra gris, después vamos a ver detalles sobre la obra gris, y tenemos que empezar a preocuparnos por ejemplo, las aberturas, la cerámica, los accesorios y el resto de instalaciones, vamos a empezar a sentirnos bastante tacaños, vamos a pensar 2 o 3 veces antes de hacer una compra, e incluso vamos a tratar de postergar esa compra lo más posible, porque o no disponemos del dinero o nos queda poco y no estamos seguros si comprarlo ahora o no, ¿no? También es común que empecemos a recurrir a instrumentos de crédito, como tarjetas de crédito o préstamos personales, ya que queremos terminar nuestra casa lo antes posible para que, por decirlo de alguna forma exagerada, esta tortura se termine de una vez por todas. Y sí, gente, esto es porque lo que comienza como un sueño, con el paso del tiempo se puede convertir poco a poco en una pesadilla si no tenemos una correcta planificación. Pero seamos fuertes, ¿sí? Sean fuertes, no dejen que ese sentimiento negativo les gane. Como les dije, es muy importante haber hecho lo más temprano posible una estimación correcta de los costos para evitar chocarnos contra esta pared económica que puede pinchar nuestro sueño de la vivienda terminada. Si trabajamos con arquitectos, ellos deberían habernos brindado un presupuesto de obra indicando por cada etapa la cantidad de materiales necesarios y los costos de cada uno. Sin embargo, si no trabajamos con un arquitecto, vamos a tener que sentarnos a tener una larga y pacífica charla con la gente de la empresa constructora para que nos dé un estimado lo más realista posible de materiales, e incluso para que nos ayuden a pedir presupuestos a distintos lugares para poder tener una visión, un panorama general de los costos que vamos a tener antes de empezar la obra. Y esto, les digo, desde la fundación hasta la entrega llave en mano. Punto 4. Al principio todo avanza rápido y al final se hace interminable. Esto lo he escuchado también de la boca de otros profesionales de aquí, de esta red social, y también en la vida real, por decirlo de alguna forma. Una vez que terminamos con la fundación y cuando empezamos a ver cómo se elevan las paredes, vemos un avance muy rápido, muy vertiginoso, al punto que nos acostumbramos a ese ritmo. Y una vez que se terminan las paredes, el techo y se revisten o se enlucen o revocan las paredes, vamos a empezar a notar que todo empieza a hacerse más lento con cada semana que pasa. Esto aparentemente es común, pasa siempre, y se debe, en teoría, a que luego del trabajo pesado empiezan a llegar los detalles, ¿sí? Los trabajos de detalle. Por ejemplo, colocar una abertura, hacer retoques de albañilería, la limpieza, en fin. Cada nuevo paso probablemente lleve el mismo tiempo que etapas anteriores que parecían mucho más complejas. Por ejemplo, no sé, si hablamos de montar un cielo raso o falso techo, quizá termine llevando el mismo tiempo que llevó levantar todas las paredes de la vivienda, lo cual eh, a prima facie parece absurdo, pero es real. Em, esto, esto está relacionado con el hecho de que no todo trabajo pesado implica
o cómo decirlo, algunos trabajos lo que no tienen de pesado lo tienen o lo que no tienen, lo que no tienen de músculo lo tienen de cabeza, ¿sí? Es decir, hacer un cielo raso, por ejemplo, con el montaje de toda la estructura y demás, implica estar constantemente revisando niveles, verificando que la estructura esté bien armada, esté bien anclada. Luego sí va a tener un trabajo un poco más sucio, eh, que es la manipulación del yeso, pero finalmente tiene que quedar perfectamente liso y nivelado, porque si no va a ser un trabajo muy mal hecho y justamente en ese hilo raso se va a notar mucho. Cosa distinta de una pared que quizás si nos desviamos de nivel 1 centímetro en una pared de 3 4 metros, se pueda corregir con el enlucidor rebote. Entonces, solo eso es normal, lo van a ver, lo van a vivir, no se preocupen. Punto 5. Seguir los pasos de la obra según recomendación profesional. Con profesional hablo de la persona que esté a cargo de la obra, sí, sea arquitecto, empresa constructora o equipo de trabajadores independientes. En este punto voy a seguir hablando o desarrollando el tema de la ansiedad justamente, porque cuando estamos en una etapa avanzada de la obra es común que querramos empezar a comprar cosas que hacen más a la, digamos, terminación de la casa, como la cerámica, los sanitarios, grifería o incluso electrodomésticos, no sé, un termotanque, un calentador de agua, cocina, anafe, horno. Claramente si estamos holgados de presupuesto y además tenemos espacio de guardado para meter y metiendo todas estas cajas que vamos a comprar, o incluso si el proveedor de esas cosas nos ofrece un acopio, esto no va a ser un problema. Pero si tenemos que hacer malabares con nuestro presupuesto, quizá, no sé, quizá comprar la cerámica cuando aún estemos en etapa de obra gruesa, no sea la inversión más inteligente, ¿no? Te recomiendo que te sientes a hablar también en esta etapa con mucha paciencia con tu constructor para definir los próximos pasos y también los próximos gastos, lo cual son dos cosas distintas. Y este es un gran hallazgo que hice durante este proceso y lo quiero compartir con vos. Los próximos pasos son el listado de cosas pendientes para finalizar una etapa de la obra o la obra completa, si es que ya estamos en la etapa final, para poder alcanzar el tan deseado estado de habitabilidad de la casa, es decir, que te puedas mudar, estimado oyente. Los próximos gastos, en cambio, son los gastos que efectivamente vamos a tener que hacer al menos durante el mes en curso, ¿sí? Podemos también proyectar durante los siguientes 2 meses, pero sin irnos muy lejos. Estamos hablando de gastos próximos, los siguientes desembolsos de dinero que tengamos que hacer. Como por ejemplo la compra de ciertos materiales en las próximas semanas o los pagos de mano de obra que tengan que hacer también a corto plazo. La diferencia entre un listado y el otro es que el de pendientes o pasos próximos no necesariamente implica un gasto de dinero. Por ejemplo, un pendiente puede ser, no sé, hacer la limpieza o colocar las cajas de luz que faltan o algún otro detalle de albañilería, para lo cual probablemente ya dispongas de materiales y la ejecución de esa corrección esté incluida en el costo de mano de obra que o bien ya pagaste o bien sabes que vas a tener que pagar, pero no hacen diferencia al costo o a lo ya presupuestado. El listado de dependientes es muy importante para empezar a organizarse cuando la obra esté avanzada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezamos con la obra y sabemos, digamos, fundación, listo, fundación. Empiezan los albañiles, hacen los pozos, arman, se rellena con hormigón y demás. Listo, tarea completada. Pero cuando estemos en una etapa avanzada de la obra en la que ya tenemos las paredes, ya probablemente tengamos las aberturas amuradas y demás, vamos a empezar a ver esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que fueron quedando y arrastrándose de etapas anteriores, como por ejemplo, acá falta colocar una caja de luz, que bueno, vamos a necesitar empezar a hacer un relevamiento minucioso de esas cosas, ¿sí? Y hacer un listado y compartirlo con el constructor para que no lo pierda de vista, porque si lo decimos verbalmente, le decimos, hey, ¿sabes que noté que te olvidaste de esta caja de luz? Te va a decir, ah, bueno, gracias por hacerme acordar, pero probablemente para mañana ya se olvide, porque tiene muchas cosas en su cabeza y no solamente tiene tu obra, probablemente también tenga otros clientes a los cuales atender. Por ende, es más que entendible que se olvide.
El listado de pendientes, entonces, como les decía, es muy importante para empezar a organizarse cuando la obra está avanzada. Y es clave que para hacerlo visites tu obra regularmente en caso de que vos hagas las veces de arquitecto, de que no hayas contratado a un arquitecto para la ejecución, que hagas visitas periódicas, no a diario, sino una vez por semana o dos veces por semana, para poder verificar las cosas que aún no se hicieron, o las cosas que se hicieron y haya que corregir, o las cosas que ya se hayan hecho de ese listado de pendientes para poder tacharlas y sacarnos ese problema de la cabeza. El listado de gastos próximos, por el contrario, es una herramienta para que vos puedas visualizar los costos que vas a tener y que puedas procurarte de ese dinero o priorizar en qué invertir. Esto que les decía, si uno se distrae y se enamora de la casa, de la idea de la casa ya terminada, mientras todavía no terminaron con la etapa de obra gruesa, y bueno, quizá no sea muy inteligente gastar en una NAFE, sabiendo que vamos a tener que hacer tal o cual desembolso de dinero en los próximos días o semanas. Entonces, este listado de pagos próximos nos va a permitir tener presentes constantemente esos gastos próximos y nos van a hacer poner un poco los pies sobre la tierra para no hacer esos gastos superfluos en un momento que todavía no es el adecuado. Punto 6. No dejes que la casa te gane. Esto es un consejo muy importante que me regaló mi constructor, a quien le estoy muy agradecido por su profesionalismo y acompañamiento. Y también es otro punto para reforzar la necesidad de que trabajemos con el tema de la ansiedad, gente. ¿Por qué? Porque hay incontables casos de obras que jamás se terminaron, no sé, algunas por falta de fondos, otras por divorcios, y el más variado universo de excusas o razones que se nos pueda venir a la cabeza. Tenés que ser consciente de que pueden surgir imprevistos durante la obra, puede haber demoras, incluso más de las que uno puede imaginarse, los costos se pueden disparar, puede dejar, no sé, de haber stock de algún insumo que uno quería para la casa, un modelo de canilla, de grifería o de sanitario o de cerámica específicos y vamos a tener que este, ponernos a buscar una alternativa y eso nos va a generar una demora. O bueno, cualquier otro, no sé, cualquier otro imponderable que incluso puede no estar relacionado con el proyecto y te fuerza a detener la obra. No sé, una causa de fuerza mayor, algo que le pasa a un familiar o, no sé, te quedaste sin empleo. Cualquier cosa que pueda surgir que incluso no esté relacionado directamente con la obra en sí. Cada caso va a ser único y vas a tener que evaluar si seguir con la obra o hacer una pausa, dependiendo de tu caso particular. Pero lo importante es que el proyecto no te consuma, ¿sí? Nuevamente, no dejes que la casa te gane. ¿Y a qué se refiere a esto? Primero, que no destruya tu economía. Segundo, que no te quite el sueño. Y tercero, que no afecte tu vínculo familiar y con otras relaciones cercanas que tengas. ¿Sí? Repito, uno, que no destruya tu economía. Dos, que no te quite el sueño. Y tres, que no afecte ningún vínculo cercano entre vos y tus seres queridos. Es por esto que te mencioné antes la importancia de contar con contratistas de confianza y responsables, con quienes puedas hablar en caso de tener algún problema y te sepan entender, sepan asesorarte sobre cuándo y cómo detener la obra, en vez de gente que intente sacarte más dinero o incluso te genere un litigio, te inicie un litigio pretendiendo cobrar algo que no tenés que pagarles y demás. Y bueno, nada. Por eso nuevamente es muy importante la calidad de la gente que uno contrata para iniciar la obra. Séptimo y último, pero más largo también. Las etapas de la construcción según mi saber y entender. Eh, si bien se habla a grandes rasgos acerca de las etapas de una obra, esto lo van a escuchar reiteradas veces de la boca de arquitectos y otros especialistas, a mí me gustaría compartirles mi parecer en cuanto a cómo agrupar estas etapas. Seguramente van a diferir o voy a disentir con estos profesionales que mencioné, que ya lo han mencionado previamente. La primera para mí es la planificación, ¿sí? Y esto consiste en el proyecto
diseñado o hecho por un arquitecto o por un idóneo o incluso por uno mismo. Lo cual a su vez debería o debe, tiene que incluir estudio de suelos, cálculo de estructuras hechas por un ingeniero civil que validen esa vivienda que uno quiere construir, autorización gubernamental para ejecutar la obra, es decir, de tu ayuntamiento o municipio, para lo cual vas a necesitar la firma de un arquitecto, te guste o no, y el resultado de ese proceso de planificación, o de esa etapa de planificación, es una carpeta con los planos de la vivienda, que incluye fundación, mampostería, instalaciones de servicios y demás. La segunda etapa es la obra gris. Acá, en este punto es en el que probablemente es más disienta con otras opiniones. A mí me gusta considerar la ejecución de la obra gris como el conjunto de tareas que te llevan de una parcela o lote vacío a una carcasa de vivienda. Esto va a incluir el movimiento de suelos, es decir, acondicionar los niveles de suelo y la rigidez del suelo antes de hacer la fundación, estructuras, mampostería e instalaciones de luz, gas, agua y demás servicios que planifiquemos para la vivienda, la colocación de aberturas amuradas y la limpieza de obra. Pero también, a diferencia de otras opiniones, me gustaría agregar los hilos rasos y el alisado de muros con masilla en el caso de los muros interiores. Es decir, gente, todo lo que sea sucio o implique manipular gran cantidad de materiales. Sin embargo, es cierto que al tomar todo esto como parte de una misma etapa, vamos a tener diferentes rubros trabajando en la obra, sobre todo en la etapa final. em, y me refiero con rubros a albañiles, electricista, plomero, gasista, yesero y probablemente pintores también, si queremos hacer el alisado de paredes. Pero creo que tiene sentido mantener todo esto junto. em, Me refiero a mantener junto todo lo que implica que ingrese mucho material y salga mucha basura, gente, ¿sí? Como mencioné en otras palabras previamente. También tiene cierto sentido, considerando que estos rubros, excepto el pintor, son hasta cierto grado interdependientes. Por ejemplo, el electricista probablemente necesite de la estructura del cielo raso para terminar la colocación de cajas de luz en el techo, y también electricistas, plomeros y gasistas se vean favorecidos por los albañiles para tapar de una forma un poco más prolija y eficiente los canales que hacen en los muros y en el contrapiso durante el paso de instalación de estos pasajes, como las tuberías y demás. Una idea importante a tener en cuenta es que durante la etapa de obra gris, la vivienda se construye desde el suelo hacia el techo, lógicamente, ¿no? Pero se finaliza desde el techo hacia el suelo. Como les decía, es lógico, es obvio que no podemos armar un techo si no contamos con los muros, pero lo que no es obvio es que no es conveniente colocar los pisos sin tener el cielo raso resuelto y, de ser posible, los muros listos para ser pintados. Tercer etapa o tercer punto de las etapas de obra: aberturas de carpintería. Y esta es mi forma humilde y quizá ignorante de llamar a las aberturas que son de aluminio, PVC o cualquier otro material, pero que sean ancladas con tornillos, ¿sí? Es decir, que no sean aberturas amuradas. Si bien las aberturas amuradas ya fueron colocadas en el paso anterior, porque implicaba romper la pared, más cemento y hacer las terminaciones de revoque una vez instaladas, a esta altura podría completarse el cierre de la vivienda con las aberturas de carpintería, ya que normalmente serán atornilladas sobre los premarcos. En caso de que ustedes hayan optado por no usar premarcos, cosa que personalmente desaconsejo, estas aberturas debían haber sido muradas en la etapa anterior por el tema de las terminaciones, es decir, tendrían que haber picado la pared y luego rehacer las terminaciones de albañilería. A esta altura ya disponemos de una casa cerrada, por lo que podemos comenzar a incorporar elementos de valor dentro de la misma, ¿sí? Em, la siguiente etapa es la de accesorios fijos, lo cual incluye estos elementos de valor que acabo de mencionar.
Y sobre este punto de accesorios fijos, prefiero generalizar también dentro de este punto e incluir todas las tareas de colocación de accesorios y revestimientos con los que el usuario de la vivienda va a estar en contacto directo. Es decir, cerámica de pisos y muros, piedras de terminación o maderas de terminación y recubrimiento, mesadas, zócalos, para luego seguir con grifería y sanitarios. El electricista, por su parte, podrá completar su labor haciendo el pasaje de cables, colocación de bastidores, lámparas y armado de los tableros, es decir, colocar llaves térmicas, disyuntores diferenciales y otros elementos que también alcanzan un alto valor económico y no queremos colocar mientras que la casa esté sin un cierre definitivo. El gasista, por su parte, podría comenzar a instalar los aparatos de gas, como caldera, estufas, anafes, hornos y demás que uno requiera. Y aquí podría sumarse un nuevo rubro, el del herrero, para que éste diseñe y agregue rejas, barandas y escaleras de hierro o caño. Ahora bien, llegado a este momento y habiendo habilitado los servicios necesarios, como luz, gas, internet y demás, la casa ya debería estar habitable y completamente funcional, teniendo todos sus servicios disponibles. Es decir, nos podemos duchar, podemos cocinar, podemos iluminarnos y demás. De aquí en adelante, las siguientes etapas van a ser de carácter estético y o complementarias. La siguiente etapa es la pintura, gente. Es la única labor, entre comillas, sucia que queda pendiente. El pintor se va a encargar de aplicar selladores acordes a cada tipo de muro para luego realizar el pintado o la aplicación de revestimientos plásticos. En un mundo ideal, la pintura, al menos la interior, debería realizarse antes de habitar la casa debido al polvillo y los olores de las pinturas. Pero en la práctica, como queremos dejar de pagar alquiler, seguramente nos hayamos mudado una vez terminado el punto o etapa anterior. Es por esto que recomiendo hacer el masillado o alisado de los muros como parte final de la etapa de obra gris. En caso de haberlo hecho, solo nos va a restar aplicar la pintura, evitando tener que convivir con el tan despreciable polvillo. La siguiente etapa, discúlpeme un momento, es la de mobiliario fijo. Finalmente llegó, gente, el turno del carpintero. Y también el de sacar las cosas de las cajas de mudanza y de regalar los muebles viejos que nos trajimos para salir del apuro. Contando con los accesorios colocados y los muros pintados, ya es tiempo de comenzar a agregar roperos, bajomesadas, alacenas, armarios y demás espacios de guardado. El carpintero va a traer las piezas cortadas listas para armar el mobiliario de acuerdo con lo solicitado. Sí, probablemente haga un poco de mugre, pero nada que no se solucione con una barrida rápida. Y el último punto o etapa dentro de mi saber entender es el de exteriores. Si cuentan con un parque dentro de su parcela, finalmente llegó su momento. Si desean colocar o armar una piscina, colocarlas de fibra o armarlas de material, este debería, según entiendo yo, ser el primer paso, debido al volumen de tierra que necesitan los operarios mover, así como probablemente nuevos materiales de construcción que ingresen a nuestro domicilio. Y obviamente esto va a generar más suciedad, pero al menos en este caso está afuera de la vivienda. Una vez finalizada la piscina, va a ser el turno del nivelado final del suelo, el cual podría implicar el retiro de tierra o ingreso de tierra comprada en caso de que nos falte para alcanzar el nivel que deseamos. Ahora sí, una vez ya colocada la piscina y nivelado el suelo, vamos a poder enfocarnos en los caminos, por ejemplo, los senderos que querramos desarrollar, la colocación, la compra y colocación de plantas y la iluminación exterior para que nuestro parque quede tal y como lo soñamos o diseñamos. Bueno, esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Em, Suscríbanse si les gustó. Si no se quieren suscribir, no se suscriban. No hago esto por los likes, ni tampoco están mis planes ser youtuber. Solamente quiero aportar mis aprendizajes de vida a los demás para simplificarles un poco su vida.
Eh, si, espero que desde luego algunos de estos consejos los puedan capitalizar, les sean de utilidad y les ayuden a recorrer este camino de el proyecto de construir su propia casa de la forma lo más fluida posible para que realmente puedan disfrutarlo, gente, ya que es un momento muy importante en nuestras vidas y lo ideal es disfrutarlo y no padecerlo. Les mando un abrazo grande, gracias por escucharme.